Muy bien. Todos nosotros anhelamos la bendición para nuestras familias, no tengo duda de eso. Todos queremos que nuestras familias puedan disfrutar las bendiciones de Dios. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel: hoy he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Y esto me hizo pensar. No le dijo: estoy decidiendo a quién voy a bendecir y a quién voy a maldecir, sino que les dijo: ahí está, ya está, la bendición y la maldición, ustedes escogen. Escogeos hoy qué camino van a seguir. Yo pongo delante de vosotros. Ahí está, la bendición y la maldición. Y ustedes tienen que decidir. Nosotros escogemos obedecer, amar y servir a Dios para recibir su bendición o el camino contrario. El versículo 13 que leímos dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, yo daré y daré y daré. Y dice una serie de bendiciones que le iba a dar al pueblo de Israel. ¿Qué le pide? Amar a Dios, amarlo y obedecerle. Acá está el secreto, ¿no? Amar a Dios, obedecerlo. Dice 1 Juan 5:3 que en esto consiste el amor a Dios, en que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. O sea, el que cuando amamos a Dios, la familia que ama a Dios no tiene dificultad en buscar y vivir los mandamientos de Dios. No son gravosos, no es una carga. Sí, hay equivocación y puede haber errores porque nadie es perfecto, pero siempre la búsqueda es obedecer a Dios. Y este es lo que queremos tratar en estas reuniones. La bendición se vive con Dios en la familia. ¿Cómo es vivir con Dios en la familia? Bueno, este año, como Ministerio de la Familia, queremos ver este propósito, atisbarlo un poquito, volver a poner a Dios en el centro de nuestro hogar. Tomaremos como base este texto, sobre todo, el versículo 19, que dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Bien? Tendremos 3 encuentros basados en estas 3 frases donde tenemos que vivir el amor, el obedecer los mandamientos de Dios. Cuando te sientes en tu casa, eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando andes por el camino, que vamos a ver en el segundo encuentro, y cuando te acuestes y te levantes. Bien, hoy nos toca esta frase. Le estaba diciendo el Señor Jesús: ustedes quieren ser bendecidos. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: tienen que obedecer mis mandamientos, amarme y servirme. Y el amor a Dios es la base para poder obedecerle. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa. Y el objetivo es entender esto. Cuando hablamos de la casa, hablamos de que es el primer lugar de altar y de comunión con Dios. Ahí, la casa. Estaba refiriéndose a ese núcleo íntimo que vivía bajo un mismo techo. ¿Bien? La familia. En el contexto que estamos pensando, tenemos que trasladarnos un poco a esa época allá. No era simplemente estar sentado. Pensemos, para el pueblo de Hebreos, sentarse en casa representaba el tiempo de descanso, la convivencia familiar, las conversaciones cotidianas, las comidas compartidas y el momento donde los padres interactuaban, transmitían,
Recuerden que en esa época todo era por transmisión oral, verbal. Recuerden que no había pantallas de ningún tipo. No había pantallas de ningún tipo. No había muchas distracciones. Ese era estar en la casa. No dice sentarse en la mesa. Sentarse. Tenemos sillón, sofá. Vamos pensando en nuestra época y trasladarlo a esta época. La casa, para los hebreos, era mucho más que un lugar para dormir. Era el centro donde se cultivaba la familia, las relaciones. Porque con el tiempo fueron cambiando las cosas y en nuestra época moderna a veces se vive bajo el mismo techo, pero no se comparte, no se vive aislado. Cada uno en su habitación, cada uno metido en su pantalla, en su rollo, en su historia. Pero eso no pasaba en aquella época. Estar en la casa era un espacio donde realmente se compartía, se convivía. Por eso Dios no le dijo, vas a amar a Dios, obedecer a Dios y vivir la vida que Dios quiere cuando vayas al templo. No, le dijo, entre una de las cosas, cuando te sientes en tu casa. Porque ahí, en tu casa, en tu familia, en ese núcleo cercano, ahí también se cultiva la vida espiritual. Es decir, vas a vivir la vida cristiana en los momentos simples, en las comidas, en las charlas diarias, en lo cotidiano, en lo que vivimos todos los días. En aquella época no existía tanta la idea moderna de que tenían una vida espiritual que se vivía en el templo y otra vida familiar que se vivía en las casas. En las casas también se hablaba de Dios. Los padres les contaban a los chicos lo que había pasado, lo que era la historia, el Mar Rojo, Jericó, el poder de Dios, y se hablaban todas esas cosas. Por eso, en las casas, sentados, había un valor espiritual, había una conversación que tenía valor espiritual y se hablaba de Dios. Y los padres eran considerados los primeros maestros espirituales en las casas. Eran los que enseñaban a amar a Dios. Y no solamente, el sacerdote en la escuelita dominical, que no había escuelita dominical, pero decir, el líder de los adolescentes o de los jóvenes. No, la familia era ese núcleo importante. Así que imaginémonos una familia hebrea, al finalizar el día, después del trabajo, todos se reúnen dentro de casa, tal vez alrededor de una lámpara de aceite. Imagínense 0 pantallas. No había PlayStation, no había jueguitos. Y ahí empezaba el padre a recordar, cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando Dios lo sostuvo en el desierto, cuando Dios fue fiel con nuestra familia. Y los niños crecían escuchando esas cosas. Y la fe no era solo un evento semanal, algunos de los tantos rituales, porque ojo que el pueblo de Israel tenía muchos cultos, muchos rituales. Yo creo que Dios nos sigue llamando ahora a eso. A que cuando estemos en la casa y nos sentemos en la casa, en nuestras conversaciones, cuando oramos juntos, podamos compartir la palabra y la relación con Dios y hacer de la casa un altar cotidiano, un lugar donde Dios sea real, que realmente vivamos con Dios. Dios no pensó la fe solo para un templo, solo para un lugar. La espiritualidad bíblica ocurre cuando estamos sentados en la mesa, cuando vamos andando en el auto, ¿no? Y el enfoque está acá, en la casa. Hoy nos toca enfocarnos en eso. La familia es el primer lugar donde nos discipulamos. Es el primer lugar de discipulado.
Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué importante que estemos, ¿no?, dándole a Dios ese lugar de constructor de nuestro hogar. La vida cristiana no se vive en un lugar, por más que le llamemos iglesia, templo, sino en una relación con Dios, en el lugar en el que estemos en realidad. Nuestra familia es una familia cristiana en el lugar donde se desempeñe. No importa el horario, no hay horario. Es una permanencia. No es un evento semanal o 3 o 4 eventos semanales, sino una entrega diaria. La vida cristiana es una entrega total y continua, como dice Romanos 12:1, que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no habla de un momento, no está hablando de un culto de tal día a tal hora. Está hablando de una forma de vida. Por eso 1 Corintios 10:31, yo voy a ir leyendo rápido los versículos, dice, sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de comer, beber, hablamos de cosas cotidianas, que rara vez las hacemos acá, que no está mal. Por eso, porque está poniendo énfasis en lo que hacemos cotidianamente. La vida cotidiana es el escenario donde nuestra familia tiene que vivir esa vida de amor a Dios, que es la adoración. Amor, obediencia y servicio. Eso es adoración, una vida. Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Pero también la casa tiene que ser un lugar de oración y comunión permanente. A veces nos pasa que solo oramos cuando venimos a la iglesia. Pero 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad siempre. Siempre. No dice, oren mucho al templo. Cuando tengan que orar, vayan al templo. Dice, no, para orar júntense con 2 o 3, está bien, está bueno. Dice que hay donde 2 o 3 se juntan, está la presencia de Dios. Pero la vida de oración es constante, es siempre. Es mi comunión con Dios, es el diálogo constante. Puede ser mientras voy caminando, cuando me levanto, cuando me encierro en el cuarto y me quedo ahí para escuchar a Dios. Todo es oración, todo. Sin cesar tiene que ser. Casi como diríamos, no es una práctica, es una actitud. Es la actitud de estar consciente siempre de la presencia de Dios cerca mío y que yo le puedo hablar y que Él me escucha y que tengo libre entrada a la presencia de Dios. Así tiene que vivir la familia. No es solamente para pedir la bendición sobre los alimentos o cuando hay alguna catástrofe familiar o alguna necesidad fuerte. No es una práctica ocasional, sino una actitud constante. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo tiempo. Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esta comunicación con Dios, cuando yo le alabo, le doy gracias, oro a Dios. Vivir en la familia, en oración, es esto. A veces me sorprendía un hermano, era de otra denominación, pero subía al auto y decía, Señor, cuídame, acompáñame, líbrame de accidente. Amén. Espontáneo, natural, hablaba con Dios. ¿Y cuánta experiencia conocemos de gente que ante situaciones no teme hacer lo que hizo Nehemías? En voz alta o en voz baja, hablar con Dios. Y qué bueno es cuando en familia por ahí nos falta eso, ¿no? Mirá lo que nos pasó, ¿y qué hacemos? Bueno, llegamos a casa y oramos a Dios. ¿Por qué hay que llegar a la casa? Oremos.
Eso es caminar con Dios, ¿no? Lo que necesitamos. Un estilo de vida. Gálatas 5:16 dice que debemos andar en el Espíritu. Que sea el Espíritu que nos guíe. Cuando estamos en la casa, nos sentamos, hablamos, conversamos. Porque necesitamos permanecer en Él. Nuestra familia necesita permanecer en Él. Y eso es que el plátano no puede estar fuera de la planta. Se muere. Y la familia, si no está conectada con Dios, corre serios peligros. Nuestra vida cristiana, nuestra vida de adoración, nuestra vida de alabanza, nuestra vida de oración no está limitada al templo. Es más, se debe fortalecer cada día en nuestras casas. Cuando entramos a la casa, cuando nos sentamos en la casa, cuando estamos, convivimos y en lo que hacemos en la casa. El Señor Jesús dijo, el Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas. ¿A dónde habita Él ahora? Nosotros somos templo de Dios, del Espíritu Santo. Decía Pedro Fuentes, no sé si me voy a acordar tal cual, pero él decía que cuando decimos vamos a la iglesia, en realidad es la iglesia la que está yendo a un templo. Y decimos, nos vamos de la iglesia. No, en realidad es la iglesia la que se está yendo. Queda un templo, quedan paredes. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Y cuando vamos a nuestra casa, seguimos siendo iglesia. Seguimos siendo iglesia. Somos templo a donde vayamos. Eso dice 1 Corintios 6:19, que dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Versículo 16, 2 Corintios 6:16, nosotros somos templos del Dios viviente. Qué bueno que en nuestra casa seamos conscientes de eso. Seamos conscientes de eso. Que Dios quiere que nuestra familia viva la vida cristiana todos los días, cada minuto en la casa, cuando estamos en la casa. Que podamos desarrollar esa relación con Dios, esa vida de amor a Dios. Me encanta la canción que canta, seguramente la han escuchado, Santiago Benavides, que dice que hablen inglés, que toquen piano, que jueguen al fútbol, está todo bien, dice. Pero mi oración principal es que te amen, Señor, que te amen. Porque cuando te aman, cultivan una relación, una obediencia y un servicio al Señor. Y amar a Dios no es cuestión de hacerlo en la iglesia solamente. No es algo que podemos hacer en algunos momentos, los sábados o los domingos, los martes, los jueves, cuando sea. Amar a Dios tiene que ser algo que vivamos todos los días en la casa. Nuestra casa tiene que ser nuestro principal lugar de entrega y de comunión y de devoción y de obediencia a Dios. Con oración constante, donde Dios sea real, donde seamos conscientes de la presencia de Dios, donde dejemos creer que las cosas son casualidad, donde podamos ver en cada acto la mano de Dios y donde podamos recurrir en cada momento a la presencia de Dios.